Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la Agenda del Emprendedor, que se transmite para las comunidades digitales a través de astele.tv y que también nos siguen las audiencias del canal 169 de Total Play por la vía de la cadena H. Le saluda y agradece Raúl Fraga. Y damos la bienvenida a nuestro colega y amigo Pepe Sobrevilla. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, Raúl, muy buenas tardes, Héctor de la Garza, Eco. Y gracias a todos que nos están siguiendo. El día de hoy justo tenemos a un hombre de talento, de capacidad creativa, Eco, que nos va a platicar, entre otras cosas, de este muy importante libro, Matemáticas para la Felicidad y otras fábulas, donde él tiene la tarea como el hombre creativo de los dibujos y que va a la par de la mano de Sabina Berman, editado recientemente por la firma Porrúa. Aquí vamos justamente a comentar la trascendencia de la tarea, el talento, la capacidad, la creatividad de Eco. Bienvenido, Eco. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Pepe. Estoy realmente, pues, abrumado por estas palabras, pero estamos entre colegas, estamos en confianza. Por fortuna. Y yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes y con los fieles seguidores de este programa, La Agenda del Emprendedor, todos emprendedores, por supuesto, que podamos compartir parte de mis experiencias. Y yo, como ustedes, yo soy un adicto al periodismo, soy un adicto al diarismo. Exactamente. El diarismo, ¿qué tipo de satisfacción me ofrece? Si no estoy hablando de una satisfacción barata, yo no estoy hablando de que nos estamos agarrando las gónadas y... No, estoy hablando de una satisfacción mucho más intensa, ¿no? Sí. Es decir, la primera vez que publiqué y que sentí el aguijón del periodismo, el aguijón de ver mi obra impresa en papel, fue a los 12 años. ¿Qué tal? Entonces, yo podía haber jalado hacia la pintura, podía haber jalado hacia las matemáticas que me gustaban, podía haber jalado otras cosas. Pero no me pude liberar del impacto. O sea, imagínate un chamaco de 12 años, ya que vea su trabajo impreso en La Cultura en México, cuando lo estaba editando Carlitos Monsiváis. ¿Qué tal? Importantísimo. Pues era un rollo, como que fue muy impactante para mí. Dije, oye, y además fue muy impactante para todos los demás cuando se enteraron que era un... O sea, ahí mofletón. A los 12 años, a los 12 años empecé. En 1960, no, en 1970. En 1971. 71, muy bien. Además fue un dibujo a partir de la masacre del Jueves de Corpus. Es un muy importante impulso. Fue muy interesante porque hice montones de cadáveres, mucho más cadáveres que lo que actualmente hubo en la masacre. Bueno, fue una masacre, pues, pero el tema me impactó mucho, en el sentido de abordar, que mi primera experiencia editorial fuera abordar la muerte. Claro. Sobre todo porque el movimiento estudiantil de 1968 te agarró con 10 años de edad y seguramente un gran impacto para ti. Pues obviamente, realmente no estaba yo muy enterado, pero me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho la gráfica de los estudiantes, ¿no? Eran dibujos muy primitivos y cosas, pero con mucho mensaje, contenido. Exactamente. Claro, no es casualidad, querido Pepe Sobrevilla, sí, que Eco haya nacido el 16 de septiembre de 1958. Fíjate, yo a veces sospecho que mi santa madre, cuando le preguntaron qué día nació aquí el chamaco, porque me fui registrado meses después o años después de que nací. Eso es. Y tal vez dijo la primera frase que le pasó por la mente. ¿Qué tal? Dijo que ese septiembre, como puedo haber dicho... 24 de octubre. Exactamente. Me hubiera gustado más haber nacido el 14 de febrero. Pero ¿cómo te brincó el deseo, las ganas, el feeling de dibujar? Mira, mi primer maestro fue
Bueno, tuve dos grandes maestros de arte, ¿no? Bartolí, el gran propagandista catalán, republicano, Sí, extraordinario señor. dibujante, y Vladi, Ni más ni el menos. hijo de Víctor Serge, Por supuesto. el secretario particular de Trotsky. Sí. ¿Qué tal? Bueno, entonces, un día llego pues yo desde los 5 años dibujaba mucho. Entonces llego un día con Vladi y me dice, Vladi, enséñame tus dibujos. ¿Cómo no? Ahí van. Y me puse a copiar dibujos de Ríos, me puse a copiar dibujos del Pato Donald. Ríos lo admiro, ¿eh? O sea, Sí. lo admiro, es un Fue elemento. un personaje. Sí, es Claro, Ríos. marcó toda una etapa, toda una sí. era. Generó un nuevo tipo de cómic. Cierto. Bueno, entonces llego yo con mis bonitos y los ve Vladi y dice, estos dibujos son una mierda. Y dije, oye, bueno, es lo que a mí me gusta, pues lo que a ti te gusta es basura. ¿Quieres aprender a dibujar? Y este es un dato que yo les quiero compartir a todos los que quieran aprender a dibujar, incluso Claro. ustedes, queridos compañeros. Sí, claro, gracias. ¿Quieres aprender a dibujar? Identifica al maestro más extraordinario de pintura, al artista que más admires. Y no te estoy hablando de Ríos, y no te estoy hablando de Basquiat, no. Estoy hablándote de un gran artista. Estoy hablándote de Miguel Ángel, estoy hablándote de Verrocchio, estoy hablándote de Mantegna, estoy hablándote de Toulouse-Lautrec, ¿no? Agárrate eso, agárrate un libro y cópialo. Copia cada uno de los dibujos. Entonces me dijo Vladi, consíguete al maestro y copia cada uno de los dibujos. Entonces me agarré a Durero. Me agarré la Biblia de Durero y me eché durante, serían 14 meses, yo creo que fueron como 18 meses. No hice otra cosa, te lo juro, que dibujar raya por raya Durero. Al final de esta etapa, era yo un virtuoso del dibujo gótico. Cambió su opinión sobre tu trabajo el maestro Vladi. Ya el maestro Vladi después me da la segunda gran lección, Bien, que la voy a compartir con usted. gracias. Sí. Gratis. Perfecto. Porque las enseñanzas no tienen precio, Cierto. ¿no? Lo más importante que aprendí en la vida me lo han regalado. Y entonces, ahora vamos a hablar de fotografías. O sea, ni siquiera, olvídate de pintar al natural, no. Ahora vamos a hablar de fotografías, de imágenes, de la revista, Sí. dibujar, cópiala, pero ¿sabes qué? Cópiala de cabeza. Sí, ¿por qué? Entonces agarras, ves un rostro y al estarlo copiando de cabeza, tienes que olvidar que ya sabes dibujar un rostro. Es decir, el lenguaje que tú, Raúl, que no te dedicas al dibujo, que tú, Pepe, que no te dedicas al dibujo, el lenguaje gráfico que tienes es el lenguaje que desarrollaste hasta el momento que dijiste, bueno, esto no es lo mío. Digamos, probablemente a los 6 años, probablemente a los 12, probablemente a los 15, ¿no? Hasta en ese momento se quedó tu lenguaje. Bueno, pues se trata de romper esa conexión neuronal, ¡pras!, al estar haciendo algo que tu cerebro jamás ha hecho. Entonces lo dibujas de cabeza y agarras proporción y empiezas a aprender a ver la realidad, etcétera, etcétera. Porque no vemos la realidad. Cierto. La realidad, bueno, pues la realidad no existe. Bueno, esa es mi trayectoria, así aprendí a dibujar. ¿Esto estabas en Monterrey o ya estabas No, en ya estaba en México, iba yo a los estudios de los pintores, mi madre, Basia Bators, que es pintora, entonces tenía muchos amigos pintores, mi tío fue Alberto Gironella, entonces yo iba a los talleres, hacíamos Ni más ni cambalache de menos. dibujos, y llego un poco después de yo creo que ¿qué sería? 85, bueno, unos años después ya. Conozco a Huberto Batis, y entonces, amigo de mi madre me lo presenta, me presenta a Batis, y Batis cuenta que mi madre dice, aquí te dejo este chamaco para que lo hagas hombre. Órale. Es lo que cuenta Huberto.
Entonces, pues sí empiezo a dibujar ahí algunas, ¿qué te diré? Muñequitos, ¿no? Aunque sabía dibujar muy bien, empecé a dibujar muñequitos. Pero me acuerdo, en ese momento estaba la mesa de redacción De 1+1. la mesa de redacción de Sábado, y el director era Fernando Benítez, Sí, y en la sí. mesa de redacción estaba Cristina Pacheco, Guillermo Chabelson, otras más celebridades que después se fueron a la jornada, ¿no? Cierto. Bueno, entonces empecé a entregar las cosas. Huberto, que era el secretario, pues el brazo derecho de este hombre, de don Fernando, empieza a publicar mis cosas y dijo don Fernando, ¿qué estas son chingaderas? ¿Qué son estas mamadas? Y las avienta. Bueno, entonces yo, pues un joven impulsivo, le miento la madre a don Fernando. Me dice, Fernando, no me vaya, chingue usted a su madre. Perdón. Sí, sí. Se prendió la señal de que tenemos un corte Bueno. y regresamos en este espacio donde ECO plantea, platica, comparte su extraordinaria labor y trayectoria que le ha llevado a publicar en periódicos de Alemania, Estados Unidos, Francia, México y otras latitudes. Regresamos, sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Eco nos cuenta qué pasó, qué respuesta tuvo el maestro Berto Batis. No, Benítez. Fernando Benítez, ni más ni menos. Fernando Benítez, cuando le Sí, por dijiste, supuesto. vaya usted y... ¡Ay, Dios mío! Mira, eventualmente con Fernando fue un desencuentro, pero después fue un encontronazo y nos volvimos grandes amigos. Sí. Mira. Platicábamos, él tenía una gran colección de obra gráfica, Sí. de unos grabados extraordinarios de Toledo, pero antes de que Toledo... Fuese conocido y todo. Exactamente, antes de que Toledo fuese conocido. Órale. Y a mí me dio muchos tips de trabajo, y gracias a los tips que las conversaciones que tuve con Fernando, pues hicimos, yo empecé a hacer obra en gran formato, obra grande, muy, muy ambiciosa. Sí. Pero bueno, eso fue el camino que pasó con Fernando Benítez, Sí. que nos volvimos así, pues hermanitos, porque yo después ya con toda confianza le dije, oye Fernando, lo más admirable de ti, a diferencia de toda esta bola de pránganas, ya estaba ahí, Santiago la Triste, o sea, la banda, ¿no? Ujú. Sí, los reales. Chabelson y otros güeyes más. Le dije, a diferencia de toda esta bola de pránganas, tú estás impecablemente bien vestido, cabrón. Bueno, es que tengo un sastre, hermanito, un sastre español. Y que de hecho cuando estaba trabajando en el Nacional, él le consiguió la visa a esta persona, a este sastre, y el sastre le pagaba con unos trajes que no tienes una idea. Entonces se hacía así Fernando, y estaban los puños de su camisa impecables, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues llegaba Teresa del Conde y se le sentaba en las piernas, ¿no? Decía yo, esto es tener clase, esto es categoría. Y mientras tanto, se consolida mi posición en el uno. Sí. Pues en el suplemento sábado, ¿no? Sábado. Cierto. Pero es cómo reaccionó cuando le dijiste, Bueno, le dio apoplejía. porque era muy propio, ¿eh? No, bueno, la cual decía cosas muy, muy mulas el Fernando. Fue mi maestro en la facultad, Fernando, que recuerdo que por ahí debe haber una foto Ajá. con un traje azul Pierre Cardin, elegantísimo, pero con unos tenis Panam. Ah, ¿Qué pues tal? no. ¿Qué tal, Y Fernando? otra referencia muy breve es de que unos días antes del asesinato del periodista Manuel Buendía, se organizó en la vieja Facultad de Ciencias Políticas y Sociales una mesa con varias figuras, y entre ellos estaba Fernando Benítez, claro. y llega Manuel Buendía tarde, se sienta y dice, perdón, al sentarse se le vio la pistola en el saco. Sí. Y le dice Benítez, ¿cómo? ¿Armado en la UNAM? Y dice, no falta. Días después lo asesinan. Lo asesinaron, Impresionante. cierto. No le dieron oportunidad de sacarla. Sí, que recordemos eso, sucedió el asesinato En mayo. el 30 de mayo de 1984. Sí. Grave el asunto. Muy interesante entonces toda esta manera como nos compartes, Eco, tu acercamiento con las figuras verdaderamente poderosas de la época. Fernando resultó ser un excelente cómplice, y Fernando le soltó la mano a Huberto. Ya no estaba pues ya no estaban todos ellos Sí. metiendo su opinión, y fue cuando tuve una conversación con Huberto. Allí había una colaboradora que yo desde pequeño la veía y decía, ay, mi reina, ¿no? La deseaba, era yo un pendejo, un chamaco, y yo la deseaba intensamente. Entonces, esa es una cosa que le da lustre al mundo, como dicen los Sin duda. maestros indios, Sí, sí, ¿no? sí.
la pasión y el placer significa pasado. Es decir, es una emoción que no podemos asir. Pero mientras la tienes insatisfecha, te alimenta, te ilumina, le da sentido al mundo. Y entonces yo deseaba intensamente esta... ¿No fue la musa de Batis en el diván? No, esta nunca salió, No. Esas... Ok. Esas eran otras estrellas. Sí. Reinolas. No, esas no se daban a desear. Esas luego a lo que te traje, ¿no? Sí, no, no, era así de mínimo. que, a ver, chamaco, a ver tú, órale, ¡zas! Cayendo el muerto y soltando Luego, el llanto. sí, pues allí para eso tenía una tremenda mesa de redacción en el cuartito de sábado, ¿no? En esa, se sí, fornicaba, se fornicaba y... O sea, yo no lo hice, pues para mí era un lugar... No, sagrado, a mí me lo comentó una Batis, catedral, Sí. una catedral de la pureza. Eso. Incluso Batis me llegó a platicar del diván prohibido. El diván prohibido eran las fotos que cuando las musas se excitaban tanto que ya no nada más enseñaban las piernas, sino todo. Y ya no era nada más enseñar, sino que era otra locura. Entonces esas fotos a mí me las enseñó una ocasión Batis. Maravilloso, que por cierto lo está comentando, ¿cómo se llama? El nuevo proyecto de Víctor Roura, Sí. que es Transgresiones, la revista de Gustavo Sainz que dejó en el número 2. Y ahí sale precisamente ese comentario del diván, famoso. Es que Eso es. Eco, era la época en que la censura estaba a la orden del día y de la noche. ¿Cómo cayó sobre el trabajo de estos impulsores de esta bellísima manera de retratar, difundir la belleza de las mujeres? Fíjate que uno de los asesores de Gutiérrez Barrios después se volvió gran colaborador del periódico. Gran colaborador del periódico. Y incluso yo alguna vez llegué a hacerle un tremendo dibujo al zorro, a don Fernando. Sí, sí. Fernando. Y había muchísima tolerancia. Es decir, la censura de aquel entonces era una censura más bien, pues yo no sé, era una censura De después, discurso, pero no de hechos. pues sí, de hechos consumados. Eso es. Es decir, te censuraban una vez que publicabas la cosa y entonces te castigaban con el PIPSA o te castigaban con Claro. alguna cosa así, etcétera. Pero yo nunca tuve, porque estuve siempre cobijado por Becerra Costa, por Benítez, por Batis, por toda una bola de una mafia muy compacta, muy Exacto, solidaria. así le ¿no? llamaban mafia. Jamás tuve Pero en ese problemas. momento tú ya Censura estabas... hoy. Ah, Sí, no, sí. no. Pero es la censura de la sociedad. Eso es. Digo, mira, en ese momento los que estábamos interesados en la pornografía, pues le tenemos que ser como Huberto. Huberto, la pornografía lo único, solamente tenías acceso a ella por videos que comprabas de contrabando o por revistas en papel. Así Pero ahorita la pornografía está en tu teléfono, mira, justamente. Claro, en este por teléfono hace supuesto. rato estábamos viendo unas cosas tremendas. es. Debe ser. Pero está el ser. acceso de este teléfono. Hoy la gente tiene acceso a la pornografía y tal. Entonces, y paradójicamente, en los medios se han vuelto ultra puritanos. Súper puritanos. Mira, mi trabajo, la censura en mi trabajo tiene que ver con el nivel de tolerancia y de brutalidad que tiene la sociedad. ¿No? A mayor censura a mi trabajo, que es el erotismo, que ahorita vamos a hablar de eso, hay más tolerancia a la pornografía de la violencia. ¿Cuál es la pornografía de la Sí, violencia? O sea, antes aparecía solamente en estas revistas Alarma, ¿no? En Alarma y en Alerta. Así era. Hoy están en los noticieros, Todos lados. en todos lados, y ves descuartizados y cosas terribles, y hay una enorme tolerancia a eso. O sea, en vivo, descuartizamientos en vivo.
Es cierto lo que dices, Eco, que cuando propuse tu conferencia para la UAM Xochimilco y la propuse también para la Autónoma de Querétaro, ¡prau! Nos censuraron. Sí, porque no me dieron otra explicación. ¿Y de qué va a hablar el maestro Eco? Les digo, de la diferencia entre pornografía y erotismo. Se espantaron. Mira, ¿ves? Pero ¿Qué sí tal? es un tema que seguramente sería muy bueno platicar, porque esa diferencia entre erotismo y pornografía es algo que a la gente todavía no le cae el 20. Sobre todo a las nuevas generaciones. Sobre todo. Después de la pausa, Eco justamente va a estar abordando con nosotros esta gran diferencia. Sigan aquí en la Agenda del Emprendedor. Justo a tiempo. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Eco, ¿dónde está la línea entre pornografía y erotismo? Es una distinción sutil, Raúl. Pero es sutil y no está clara la frontera, no por los dos temas tan diferentes, sino por el prejuicio de la gente, ¿no? Es decir,
el erotismo es una emoción que generas tú. El erotismo es la interpretación que tú como espectador estás viendo ante una obra de arte, una fotografía. La pornografía tiene que ver específicamente con los órganos sexuales. Es decir, la pornografía está concretamente enfocada a las gónadas, a los testículos, al coño, a los genitales. Es estrictamente un asunto genital. Si hay un ser humano pegado al genital, es un accidente de la pornografía, pero la pornografía no le interesa más allá de lo que es el genital. El erotismo es todo un ambiente. O sea, el erotismo está en todo lo que hacemos. Es decir, el erotismo nos envuelve, ¿no? Incluso podemos hablar del erotismo por supuesto que el erotismo es básicamente sexual. Por supuesto que el erotismo es básicamente sexual. Claro. Yo creo que no hay una emoción más fuerte, más nítida, más pura que el erotismo sexual, que el placer sexual, ¿no? Cierto, incluso podemos recordar uno de los poemas claves de Tomás Segovia, el poema que se llama, ahorita lo vamos a recordar, y dice así, es el poema votivo, que nunca se apaga la llama, y dice, qué padre. Los recuerdo turgentes y temblones, tus grandes pechos juveniles, tímidos, procaces y pastoriles, y frescos como aromáticos melones. Eran el más solemne de tus dones, cuando al fin liberaba sus perfiles en cuartos cursis de moteles viles. Deliciosa y temblorosa los mesías, desnuda frente a mi pecho, diciendo con ansiedad que lo que te esperaba era la muerte. Una de las grandes referencias del poema votivo. Sí. ¿Tienes el teléfono de esa gorda? Seguramente su musa se le fue ya. No, bueno, pues efectivamente hay una insatisfacción. O sea, el erotismo habla de la insatisfacción. ¿Por qué? Porque el placer siempre está insatisfecho. No hay manera de satisfacer esa hambre porque el placer no tiene memoria. Cierto, bien dicho. Entonces existe y pasa y no existe y ya. Entonces, mi trabajo, yo lo que traté de hacer con los dibujos era tratar de prolongar la existencia de esas memorias y de esas experiencias que tenía y de esas cuerpos que pasaron por mis manos, ¿no? Claro. Y yo trataba de poseerlos, pero es imposible poseer otro cuerpo, a menos de que, no sé, lo asesines y te lo comas, ¿no? Y aún así después vas al baño, o sea, no hay manera de poseer un cuerpo, no hay manera de poseer, se te van. La única manera que yo encontré era dibujando y echando las situaciones extremas que yo sentí y las dibujé, y aún así, en el momento en que ponía la última raya del dibujo, lo perdí, ya no era mío, ya era un ser totalmente ajeno a mí. ¿Así nació Denise? Así nació Denise. ¿Denise es una imagen inventada o alguna persona real? No, Denise Existió. Sí, Denise existió. Y después, ya ves lo que dice el maestro Freud, ¿no? Que siempre estamos ahí dándole a nuestra Santa Madre, ¿no? Sí. Entonces, aunque fueron muchas mujeres, pero llegaron a, digo, no quiero decir muchas, pues. No, sí. Más bien quiero decir diferentes personas. Eso. No, digo, no, muchas no. Sí. La verdad no. Sí, la cantidad nunca ha sido garantía de nada. No, además realmente no he tenido tantas. Parejas. No, es una cosa, de hecho soy bastante casto.
Yo ahí les puedo dar a ustedes una lección de castidad, de lealtad y de fidelidad, muchachos, porque los periodistas son famosos por esa vida promiscua, ¿no? Que se entregan, que es una cosa. 5 casas y cosas así. Exactamente. Entonces, en esta experiencia lo que yo traté de hacer fue quedarme con ellas. No, imposible, no se puede. Y bueno, el hecho es que lo más maravilloso de esto es que no se convirtieron en, ve por ejemplo, el fenómeno de la mujer del texto de Segovia. De Tomás Segovia. Ahí está en ese poema, ¿no? Claro. Entonces lo que yo viví, ahí está en ese dibujo, ¿no? Entonces, los menajes, las orgías, las locuras de esa época, ahí están y van a seguir para siempre ese dibujo. Y además es lo que me interesa recrear en mi trabajo, ¿no? Esta cosa, esta hambre, esta cosa ansiosa que algunas personas me inspiran de una manera con muchísima violencia. Yo no sé cómo sublimarlo. Claro. Y algo que seguramente muchos jóvenes se preguntan es cómo eran nuestros padres, cómo eran nuestros abuelos respecto al amor, la relación de pareja, si hoy las reglas del juego son otras, en la llamada era digital, con los millennials, con nuevas formas y modos de comunicarse, también ha cambiado y le ha pegado duro a lo que nosotros aprendimos y entendíamos como erotismo. Eco. Mira, si nos remitimos a las fotografías de los 20, las fotografías de 1900, son los pocos testimonios que nos quedan. Sí. Si nos remitimos a los textos de Apollinaire, de los 11.000 falos, oye, esa gente eran más swingers y más golfos y más promiscuos y más putas que ahorita. Qué barbaridad, digo, la verdad, ahorita no tenemos el monopolio del coito y del semen, no lo creo. En la era victoriana era tiro por viaje. Ya, bueno, pues todo el mundo era pederasta, ¿no? Sí. Muchos niños, ahí Dickens ahí nos dice cómo se las gastaban y de dónde. Y luego, ¿cómo crees que fueron esos niños que aprendieron entre las piernas de sus estrictos maestros y maestras? Claro. ¿Cómo fueron esos niños? Eran ya los adultos de los 20. Acuérdate los dibujos de Gustav Klimt. Claro, sí. Los vieneses. O sea, ¿de dónde viene esta obsesión de Freud? Pues seguramente su institutriz le daba unas y le metía el dedo por el trasero. Sí, hacían las locuras más locas. Pero estaban excelentemente bien educados y eran unas generaciones profundamente cultas. El ejemplo de virtuosismo y de cultura que nos acaba de dar aquí Raúl. Sí, claro. O sea, hoy ¿quién nos puede recitar un poema de memoria hoy? Nadie. Es Naiden. ¿Cómo se dio ese salto? Porque en estos dibujos de matemáticas para la felicidad, tú estás inspirado en Granville, que es unos dibujos maravillosos, ¿eh? Mira, son estos personajes. No sé si nos alcanzan a ver. Sí, alcanzan a ver. Sí. Son estos personajes. Este es un diseño de pues estoy totalmente inspirado en la industria editorial del siglo XIX, ¿no? Claro. Es precisamente las técnicas de impecables de grabado del Durero, que es lo que a mí me gusta de la impresión. Para mí es un enorme reto. Y cuando platiqué con Sabina de publicar los textos que ella publica en el Universal. Sí. Dijo, bueno, pues hagamos un libro con alguno de los textos. Sí. Entonces,
me acordé de la gran tradición periodística del siglo XIX, ¿no? De los folletones, ¿no? Claro. Bueno. Lo que no se sostiene. Así. De los folletones, me acordé de la gran, pues precisamente Granville se publicaba semanalmente, Solá publicaba semanalmente, el propio Dickens publicaba semanalmente, Víctor Hugo semanalmente. Muy bien. Después de la pausa, seguimos en el último trecho por ahora con este gran trabajo, el talento de Eco. Sigan aquí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias por continuar en la agenda del emprendedor. Estamos platicando con el dibujante y grabador Eco. Estábamos platicando antes del corte acerca de la inspiración en Granville para ilustrar el libro Las matemáticas para la felicidad de Sabina Berman. Platícanos cómo se dio ese proceso, Eco, para la creación de este trabajo tuyo también. Pepe, ¿para qué nos podemos a mejorar lo que ya está hecho?
¿Para qué lo arreglas si ya está, si no está roto? Claro. La gran industria editorial ahorita, que los periódicos están quejando de que no tienen dinero y que están cerrando, o sea, Los impresos. pamplinas, ¿no es verdad? Los tirajes que se hacían en el siglo XIX de los periódicos era porque tenían un dato que hoy ya no tienen. Tenían un elemento que hoy ya no tienen, que era la novela por entregas. Claro. Las novelas Sí. por entregas, ¿no? Sí, Así se hace precisamente la gran obra de Granville, que era comentarios sobre los procesos parlamentarios de su época. O sea, ya no te acuerdas de quiénes son los parlamentarios de la época. Ya esos no existen. Lo que quedó fueron las crónicas divertidísimas de Granville, que se las llevaba a las bestias. Sí. Los jueces y los abogados y los grandes juicios escandalosos de la época, con algunas excepciones, ya no te acuerdas más que las litografías de Daumier. Claro. Dije, bueno, y aquí Sabina está escribiendo cada semana, además Elenita Poniatowska, nuestra querida, pues ella es lo que lee del periódico todos los sábados, porque es una fábula, sí tiene que ver, obviamente aborda el tema político del momento, lo que quieras, pero bajo otras circunstancias, y sobrevive el texto a su circunstancia, a la anécdota. La anécdota desaparece. Era una gran oportunidad para mí. Cuando platicamos ella me dijo, oye, vamos a hacer un libro, vamos a buscar la editorial, Miguel Ángel Porrúa la quiere hacer. Dije, pues adelante, vamos a hacerlo, déjame diseñarlo, sí, échatelo tú, vamos a hacerlo, porque además yo me negué. Nunca me lo pidieron, o sea, mis amigos editores de los periódicos me dejan hacer absolutamente lo que sea. Es de una Eso es bueno, sí. De una complicidad y de... Este cuate, pues, es este güey, que haga lo que se le pegue la gana a este cuate. Y yo me he negado, con algunas poquísimas excepciones, cuando se me dicen, por favor, un retrato, una cosa así, me niego a dibujar a los políticos. O sea, que mañana, ¿quién va a ser el político? O sea, ¿quién se acuerda de, no sé, X, Claro. de los diputados de la 49 legislatura? Pues nadie. Claro. ¿Quiénes son? Bueno, entonces, estar metido en la política, el trabajo que hago, estos aforismos diarios, ¿no? Yo pues no es el personaje, no es el protagonista, sino las pasiones que hay en la política, ¿no? Claro. Es decir, las pasiones que están en Shakespeare. Entonces mejor vamos a leer a Shakespeare para sacar qué es lo que está pasando en el país, y está tal cual. O los dibujos del Quijote que llevaste a Guanajuato. Los dibujos del Quijote para esta editorial en Nueva York. Ahí está. Y el Quijote ¿qué hizo? Pues Cervantes se despedazó a los libros de su época. Libros que desaparecieron como deben de desaparecer, y muchísimos libros de los que publica Alfaguara, ¿no? Que son basura. ¿No? O sea, ¿qué va a quedar de Javier Velasco dentro de 5 años? Nada, o sea, etcétera. Digo, hay muchísimas cosas. Entonces hay que aspirar a trascender la circunstancia con el gran juego que es trabajar en un periódico. Excelente. Ahora en plena campaña que les llaman precampañas por la presidencia de la República, uno de los temas totalmente desconectado del discurso de los aspirantes a los pinos es el tema de la cultura. ¿Qué debería considerarse entre quienes aspiran a ser presidentes de México y que tiene que ver con el ámbito de la cultura en México, Eco? Oye, yo creo que sería un tema que nos afecta a los tres, ¿no? Sí, por supuesto. Nos afecta a los tres, los tres trabajamos en los medios, somos periodistas. Bueno, yo no soy periodista, ustedes son periodistas. Pero hay que impulsar, yo no sé, mira, yo creo que es un error. Lo que primero que debería hacer cualquiera de los tres candidatos que gane, o 6 o 12 o los que ganen,
es cortar las becas. Las becas no hacen más que prostituir a los artistas y a los escritores y todo esto. Cortar las becas, ¿sabes lo que tienen que hacer? Tienen que hacer deducibles los gastos en libros. Tienen que ser deducibles los gastos en obra gráfica. Tienen que ser deducibles el boleto del cine, deducibles el boleto del teatro, de los conciertos. Tienen que ser deducibles 100% los derechos de autor. Tienen que ser deducibles todo lo que representa el mercado de la cultura. Tiene que ser 100% deducible de impuestos. Y vas a ver si no. Nosotros, los medios editoriales, el mercado del arte, todo sería al cielo, porque la gente estaría consumiendo porque lo puede decir de sus impuestos. Claro. Esto es. Pues muy interesante y te queremos agradecer mucho el tiempo. Ya tronó para ir por esta ocasión, pero por supuesto abierto el espacio cuando tú gustes. Muy interesante todo lo que nos has planteado. Te agradecemos mucho, Eco, estar con nosotros. Les voy a traer unos grabados eróticos la próxima vez. Excelente. No, pero por supuesto, pongámosle fecha. Claro. Muchas gracias, Pepe Sobrevilla. Gracias, Raúl, y muy buenas tardes a todos. Y gracias, por supuesto, también a nuestro muy profesional equipo de producción, joven, talentoso, creativo, brillante. Y gracias a ustedes que nos siguen a través de la maravilla de las tecnologías de la información y la comunicación, y también a quienes nos ven a través del canal 169 de Total Play, la cadena H. Raúl Fraga se despide invitándonos a que nos sigamos viendo y comunicando siempre aquí en Astele.tv. Hasta pronto.